Que la penitencia de este tiempo de Cuaresma transforme nuestros corazones, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy viernes, después del miércoles de ceniza, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, versículos del 14 al 15. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El ayuno, queridos hermanos, es un ejercicio de piedad, de penitencia. Es prácticamente una tradición que es muy característica de este tiempo de la Cuaresma. Pero precisamente en esto que acabo de decir hay un cierto problema. No culpa del ayuno, no culpa de la iglesia, sino de cómo nosotros asumimos esto. Las tradiciones son buenas cuando mantienen su sentido, su finalidad. El problema de una tradición es cuando esa tradición se pervierte o su origen o finalidad se diluye y se cambia por otra, o simplemente se hace por puro tradicionalismo, es decir, hacerlo por hacerlo, porque así está desde hace años, ya no nos importa si cumple o no la finalidad o tiene su sentido. Y con el ayuno pasa lo mismo. Hacemos el ayuno, ¿por qué? Porque la iglesia nos lo manda. Nosotros hacemos el ayuno porque es lo característico en Cuaresma, el ayuno y la abstinencia. Pero, queridos hermanos, hay que entender cuál es la finalidad del ayuno y también los diferentes tipos de ayuno, porque podemos englobar el ayuno bajo dos tipos: el ayuno material y el ayuno espiritual. ¿En qué consiste el ayuno material? El que todos conocemos, y tal vez algunos no saben en qué consiste o cómo se hace el ayuno, pero el ayuno consiste en una reducción de las comidas, hacer comidas sencillas. Por ejemplo, el desayuno y la cena, pues que sean comidas pues muy frugales, muy pequeñas. Si quieren, por ejemplo, que les dé pues una indicación, por ejemplo, que en el desayuno, si antes nos comíamos 5 pupusas o un desayuno muy completo, de repente pues un pancito con un café, un pancito con frijol y el café o agua, bendito sea el Señor. Lo mismo en la cena, un pan con crema, cafecito o agua, y venga tu reino. Y un almuerzo pues un poco más sustancioso, pero tampoco tanto. Si por ejemplo antes comíamos ensalada, tortillas, arroz y el complemento, pues simplemente ensalada con el complemento y una tortilla, hacer un almuerzo pues sustancioso pero un poco menor. En eso consiste el ayuno, y junto con la abstinencia de evitar comer cualquier tipo de carne que no sea, sobre todo, carne de pescado, que es la más común para este tiempo. Y el ayuno espiritual, que es el que, por ejemplo, muchas veces nos ha enseñado y sobre todo ha resaltado también el Papa Francisco, que es el ayuno espiritual, es decir, ese ayuno donde nosotros espiritualmente nos abstenemos de adentrar en nuestro corazón, por ejemplo, hartarnos, como dijimos nosotros, de la carne del prójimo, comernos al prójimo, es decir, el estar con las envidias, con los insultos, con las calumnias, con las mentiras, con los chambres, el cuidar el veneno de nuestra lengua. Ese es el otro tipo de ayuno que, sobre todo el Papa Francisco, mucho ha recalcado en estos tiempos. Y esas son las clases de ayunos que nos llama la iglesia a practicar. Pero ojo, aquí lo importante no es entender el ayuno, en qué consiste el ayuno. No, porque eso está fácil de explicar. Lo que Jesús ahora en el Evangelio nos dice es la finalidad del ayuno. Los fariseos, los escribas y los discípulos de Juan hacían ayuno simplemente porque así estaba escrito y ya está. Jesús les dice: no, si hay que hacer ayuno, hay que tener motivos para eso. Y el tiempo de la Cuaresma nos invita al ayuno. ¿Para qué? Para que nosotros, ayunando, tengamos un medio por el cual expresemos nuestra penitencia, expresemos nuestro deseo de
arrepentirnos. ¿A través de qué? Precisamente a través de negarnos de una comida. Y sobre todo de una comida que nos gusta. Y por eso es importante que el ayuno represente para nosotros una negación de nuestros propios gustos. Porque al hacerlo, al negarnos nuestros propios gustos, justo porque la comida es sabrosa, todos lo conocemos, nos encanta la comida. El negarnos a comer como comúnmente lo hacemos y las cosas que más deseamos, expresará para nosotros el compromiso de poder, como medio de la penitencia, convertirnos y dejar atrás el pecado y la maldad. Católicos NTV Producciones.